¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo les va? Luisitos, Pati, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días allá. Madrugadas, así es. De hecho, terminando la transmisión, Pati se va a salir a correr, ¿por qué no? Para iniciar el día con todo, ¿no? Así es. Pues bueno, vamos a empezar por dónde llegada. Yo llegué primero, ¿no? Bueno, Sí. hola a todos. Sí. Saludos desde la hermana República de Villahermosa, Tabasco. Que por cierto, hoy es día de la expropiación petrolera. Y dato curioso, el primer pozo que se perforó en México fue acá en Tabasco. Entonces, pues, solo un dato curioso. ¿Quién sigue? Bueno. Luis González llegó de segundo. Señores, un gustazo, la verdad es que estar aquí con ustedes y más por la invitada. Entonces, la verdad es que creo que va a ser una gran emisión y pues dejen los frijoles, apáguenle los frijoles, ya duerman a los niños, dejen a la señora o al señor ahí acostadito y vénganse a ver la transmisión porque esto va a estar buenísimo. Así es. Está bien, la tercera en llegar fue Patricia Salas. Hola a todos, saludos desde Londres y como ya han referenciado, aquí las 2 de la madrugada, pero con gusto estar con ustedes y pues espero sea una buena emisión para todos. Excelente. Y bueno, por último yo llegué un poquito tarde, estaba dictando un curso de TOEFL y casi que no, a la carrera terminándolo, pero bien, desde Chile. Yo sigo en Chile todavía. Sí. Fíjate, Ecatepec, Villahermosa, Londres y Atacama. Cabrón, estamos muy internacionales, ¿no? Sí. Bueno, yo quisiera que, a lo mejor no todos conocen a Pati. Es que Pati es como muy, muy difícil de rastrear en redes sociales. Yo estuve tratando de stalkearla y no, o sea, es difícil encontrarla en redes, cuando menos en las redes que transmitimos nosotros, pero sí estás en LinkedIn, ¿no? Sí, pero bueno, Pati, si te pudieras presentar, por favor, porque estuvimos anunciando con bombos y platillos la charla del día de hoy de ondas guiadas, porque es un tema muy especializado, es un tema muy padre, no todos lo conocemos, yo me incluyo ahí, o sea, no todos lo conocemos a fondo. A mí incluso de pronto me llegué a topar con con requisitos en contratos de esa metodología y te quedas así como de ¿what? Entonces, bueno, preséntate, Pati, adelante, bienvenida. Gracias, bueno, gracias por invitarme y a ver, primero pues como dije, en LinkedIn me consiguen fácil, Patricia Salas, trabajando para Gaia Nutriciones Limited o PUL, como mucha gente lo llama por la sigla. Básicamente yo trabajé varios años con el señor aquí, Luis Gabriel Montoya, en Tecnicontrol, donde me entrenaron como allá hice sonido, toda la parte de avanzada, ayudé con la parte de automática. O sea, eso fue una bien interesante. Toda la parte de Crystal Ray, trabajé un ratito en top también. El caso es que con el tiempo el ingeniero Germán Castellanos me puso a trabajar con él de asistente en la parte de ondas guiadas y terminé certificándome y así alcanzar el nivel 2A, que es el avanzado en ondas guiadas. Y después de un par de años en eso, terminé acá en Londres trabajando con las personas que crearon esta tecnología y que desarrollan todavía los equipos y los han modernizado. Llevamos en la 5ª generación de la parte de ondas guiadas para lo que es el screening o la evaluación rápida. Bueno, ese es o sea que ya, ¿cuántos años llevas ya en este tema de ondas guiadas? Como para darnos una idea. En el 2009, ¿2009? Sí, ya repito. Órale, ya, sus buenos que 13 años, sí, 14 años, está bien. Oye, pues, y bueno,
igual para quienes vivimos debajo de una roca en estos últimos 20 años, bueno, a lo mejor la tecnología lleva más tiempo, ¿no? Pero, ¿qué es ondas guiadas, no? Para quienes a lo mejor todavía apenas lo van conociendo, apenas saben qué pedo con ondas guiadas, Vale. ¿Qué onda con las ondas guiadas? ¿Qué onda con las ondas guiadas? Eso está buena. Las ondas guiadas, básicamente, ellos se dieron cuenta que este tipo de onda que básicamente viaja siguiendo los límites del sustrato o del material que se le aplica, dijeron, bueno, esto viaja a buenas distancias, ¿qué hacemos con él? ¿Será que nos sirve para investigar en tuberías? Y ellos, las personas que fueron, David Allain fue el primero que tomó esto en Imperial College y se dio cuenta que con ciertas transducciones y con cierto tipo de arreglos de transductores alrededor de la tubería, lograba poner esta onda, viajaba muchísimas distancias, o sea, tenía unos alcances muy buenos, y podían detectar dónde habían cambios de sección transversal. Obviamente en esto entra mucho desarrollo después en la parte de software de cómo entender esas ondas, cómo analizarlas. Y entonces ahí entra otra de las personas, Brian Navakovic, que fue el que con David hizo la parte del software también y todo el análisis que hoy nos permite en un diagrama sencillo ver qué hay en la tubería y qué tan graves son estos cambios, ¿sí? Es una técnica cualitativa porque te puede decir la severidad de esos cambios, pero no te puede dar espesor, o sea, no es para medir el espesor, porque la cantidad de información que se tendría que tomar para poder saber eso a 15 metros, 20 metros, 30 metros, 50 metros de distancia de donde está instalado el anillo de transductores sería demasiado, o sea, no habría que alcanzar mucha energía y muchos datos que no se dan, pero esta información es suficiente porque te da toda la información precisa de dónde está el problema. Entonces tú tienes, si tú abres una tubería, o sea, tú coges abres y la vuelves un plano y extiendes eso, son pero millones de metros cúbicos de material. Entonces tú con un medidor de espesores, ¿cierto? Imagínate tú yendo punto por punto o incluso con un phased array yendo área por área para encontrar en todo eso dónde está el problema que de pronto no se te ocurrió. Nunca terminas. En cambio con esto tú haces un disparo y le dices a la persona, mire, vaya con su medidor a este punto, a esta posición circunferencial y mire a ver qué tan grave es. O sea, yo lo veo medio grave, vaya a ver si está medio o más grave o si solamente es una general todavía. O sea, es digamos que como un screening, ¿no? O sea, es como pues un radar, digamos que de forma generalizada es que se va a visualizar una buena porción del material en lugar de verlo localizado. Y esto, evidentemente, bueno, como dices tú, no sustituye a ultrasonido, siempre son herramientas complementarias, ¿no? Bueno, comencemos con el hecho de que estamos hablando todo este aspecto del sonido y por eso por mucho tiempo lo llamaron ultrasonido de largo alcance, el RUT. Es una onda ultrasónica, pero pues de baja frecuencia. Lo que pasa es que el UT siempre va a ser a través del material. Lo que hablamos del clásico UT va a ser a través del material. En cambio, este viaja a lo largo del material, atraviesa todo. Entonces, por eso hablamos de que es volumétrico, porque estamos mirando toda esa parte del volumen de la tubería. Y es una gran ventaja porque por eso podemos revisar toda la sección transversal y saber realmente dónde están los cambios. Excelente. Ahora, ¿cómo complementamos esto con UT y con otras metodologías convencionales? Bueno, a lo mejor un poco más convencionales, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que tú decías antes de que entráramos como al aire, ¿no? A la charla en vivo, era que a veces cómo se vende esto. O sea, para empezar POD, Probability of Detection. La probabilidad de detección es la causa número uno, la razón número uno para la parte de ondas guiadas. Sobre todo que para un dueño de una facilidad, es decir, que de verdad evaluó
toda la tubería, o por lo menos en un 80-90%, sin necesidad de haber hecho face array alrededor de toda la tubería. Es algo que es muy importante para la parte de riesgos de ellos. Muchas veces los daños suceden. Uno puede hacer un análisis de riesgos muy bueno y de pronto un daño está sucediendo en un área donde uno no se lo ocurrió. Y esta técnica lo que hace es decir, mire, usted pensaba que estaba a las 6, resulta que hay un ciclo, algo interno en el flujo que le está causando una erosión a las 8, a las 7, o sea, le está a un ladito donde usted nunca se le ocurrió poner el medidor. Entonces, le va a decir. Ahora, la otra cosa, por ejemplo, los soportes. Uno tiene muchísimos soportes, ¿cierto? Ponerse a evaluar uno por uno es muy difícil. Entonces, tú lo que haces es con ondas guiadas, le vas y miras cuáles están mostrando un cambio más grande en su comportamiento normal que los demás. Y entonces ese es el que vas y revisas un poquito más, el que ya le pones más atención. Entonces ya sabes que de 100 solamente a estos 10 o a estos 5 hay que ponerle más atención. Y ya con esto pasamos a la otra técnica, que es la de escaneo, que es una de las más recientes, que te permite ya medir qué es lo que está pasando en esos soportes sin necesidad de levantarlos. Entonces ya pasamos de la parte cualitativa a la parte cuantitativa, que es algo que solamente vino a poderse realizar en el 2016. Y eso que estás hablando solo principalmente de las aéreas, porque también cuando hacemos análisis de ondas guiadas en enterradas, que es una zona donde uno no puede hacer medición de espesores, no puede hacer face array, no puede hacer nada, porque no tienes cómo acceder a la tubería. Pues las ondas guiadas, pues obviamente se limita un poquito el alcance, pero con que uno haga un disparo de 20 metros es muchísima más información que no tener nada. O cuando haces el intercambio aéreo enterrado en un dique o algo así, que hay muchas veces pérdidas de material, fugas de producto en los mismos diques de concreto y uno pues no sabe cómo está. Entonces las ondas guiadas ayudan muchísimo en eso. No, y con la tubería enterrada siempre, la tubería enterrada siempre viene siendo el arma de doble filo para ondas guiadas, porque las personas, como lo estaba haciendo yo, estábamos hablando lo más genérico, que son los alcances mayores, que son en las tuberías aéreas. Porque pues cuando se inició esta técnica, surgió como una idea principal para la parte bajo aislamiento, no tener que retirar todo el aislamiento para ver qué pasaba, sino que quitabas un pedacito, pones el anillo y está sin ningún problema, porque el aislamiento no atenúa. Con tubería enterrada, ese es el problema, la atenuación del terreno tiene a ser mucho. Entonces, la gente cuando habla de aéreas, hablamos de cientos de metros a cada lado del anillo en una tubería aérea con soportes simples. Pero cuando estamos hablando de tubería enterrada, como decía Montoya, estamos hablando ya de bajar de eso a 15 o 20. Pero no hay ninguna otra tecnología que desde una excavación pequeña te dé esos 15 o 20 metros de información. Hay veces con ciertos recubrimientos solamente 5, pero por lo menos te da una idea de cómo se está comportando la tubería en cuanto a la corrosión interna en ese punto. Porque la corrosión externa apenas excavas te das cuenta, pero la corrosión interna, desde ese punto vas a poder ver, porque en la técnica no diferencia entre interna y externa, simplemente te dice hay un cambio. Hay un cambio en estos puntos. Y es una técnica que sirve mucho para las no pigables, para las tuberías que no se pueden hacer barridos internos. Definitivamente las ondas guiadas, así tenga que hacer uno muchas excavaciones, va a ser mucho mejor que no tener información. Entonces es... No, y hablando de costos, que una transformación en algo que puedas mandar un marrano, o sea, es un corte para eso es muchísimo más costoso que incluso las excavaciones que son tan costosas. Pero es que pasa algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las instalaciones que son aéreas, ¿no? Pero que no son, ¿cómo le llaman? No piggable, o sea, como no puerteables, no marraneables, es que ese término está durísimo. Como suena más bonito por alguna razón, pero esa es la traducción. Sí, no marraneables, así es, vamos a... Bueno, entonces, en estas no marraneables, qué gran palabra, la voy a subir. Bueno,
pasa eso, ¿no? Que no tenemos certeza. A nosotros nos pasó hace como 5 años, 6 años, nos mandaron a hacer inspecciones para RBI en instalaciones. Obviamente, pues toda la tubería que estaba expuesta, ¿no? Dicen, el tema es que sí tenemos datos del ducto, o sea, hasta la cometida de llegada, ¿no? Y tenemos los datos de todas las inspecciones que están en las tuberías aéreas, pero no tenemos nada de la tubería que está enterrada dentro de la instalación. Y llevamos 20 años, o la instalación lleva 20 años, 25 años. Entonces, ahí, en ese momento, a falta de la posibilidad de poder conseguir ondas guiadas, porque sí se metió como parte del alcance, pero por X o Y no se pudo conseguir, lo que hacía aplicar una vieja confiable, ¿no? Abrir calas. Entonces, pues así como a la antigua, ¿no? Pero, o sea, es mucho trabajo, es un chingo de trabajo. Sí, bastante. Sobre todo que solo estás obteniendo información de ese pedacito. Lástima no haber tenido las ondas guiadas, porque si ibas a abrir ese pedacito, de una vez tomaban los datos de ahí y tratabas de alcanzar algo más de qué estaba sucediendo. Sí. Eso lo estamos bastante allá. Y otro punto que en las facilidades se da mucho lo que son los cruces de vías, que están usualmente encamisados. Esa es otra forma de utilizarlo que es muy práctica, porque puedes desde ambos lados colocar el anillo casi siempre sin mayor problema y obtienes información de todo lo que está pasando en el cruce de vías sin tener que excavar el cruce. Es que hay aplicaciones que si uno se pone un poquito imaginativo, se mete un porrito y le pone imaginación al tema. Hace como 3 o 4 años a mí me tocó auditar un informe de una inspección de un puerto en Perú. No encontraron nunca los planos de fabricación de los pilotes, eran unos tubos de acero que enterraron para poder dar de superficie al puerto. Y se estaba cayendo, o sea, por cambios del flujo del agua, se estaban saliendo uno, se salió un soporte, al final se soldeó uno y no sabían los otros qué tanto estaban enterrados. Y alguien salió con una buena idea, pongamos el anillo de ondas guiadas acá, veamos hasta dónde llega la señal y ahí calculamos cuánto están enterrados. Y bueno, ahí el problema fue que utilizaron el equipo que no era, el inspector que no era. Porque acá sí hay otro tema. Ondas guiadas requiere entrenamiento especial y no es un entrenamiento solo de un curso SNT 80 horas y salgo, no, es el entrenamiento específico de la marca del equipo y que el que te lo dé sepa. Porque es que a mí lo que me pasó es que el nivel 2 había sido entrenado por un nivel 3 que yo conocía, que sabía más de quién sabe qué de ondas guiadas y pues como no. No, la ventaja siempre va a ser, en nuestro caso, que aquí las personas que prefieren son personas que han desarrollado la tecnología y que la han demostrado en campo y que han estado entrenando personal desde el comienzo. O sea, ellos saben todos los problemas que han pasado los inspectores desde el día cero. O sea, en los entrenamientos siempre vamos por una parte muy práctica y siempre damos un muy buen apoyo post, porque van a haber siempre aplicaciones interesantes que hasta a nosotros nos conviene saber para poder mejorar la tecnología. Entonces, esa parte del entrenamiento siempre ha sido muy importante. Y no es porque sea difícil, es simplemente que requiere que te den la información completa. Los equipos, o sea, la última generación del equipo tiene muchas más cosas de software para ayudar aún más al inspector para que sea más rápido el análisis, pero siempre va a necesitar una comprensión de lo que es la técnica, de lo que alcanza a ser la técnica, para que el reporte sea mucho más justo. Y estas aplicaciones como la que dice Montoya, también pasó muchas veces que cuando tenían tuberías bajo aislamiento y no tenían los planos, hacían los planos de las soldaduras con ondas guiadas para saber dónde estaban las soldaduras. Sí. ¿No? Oigan, vamos a leer. Comentarios, sí. Sí, es que si no luego se nos juntan las cargas. Se nos junta el ganado, sí. Sí, entonces... Saludos a Andrea. Por cierto, ya ahorita le estaban sonando las orejas porque antes de la transmisión. Sí, saludos. Gustavo González, buenas noches, saludos. Saludos. Tenemos a Gabriel Hernández, buenas noches, saludos a todos. Y empezamos con las preguntas. ¿Ondas guiadas detecta abolladuras en un ducto marino?
va a detectar el cambio. No te va a decir que es una bolladura, pero te va a detectar que hay un cambio. ¿Sí? Porque Igual depende. Yo he encontrado abolladuras en tubería enterrada. Fue una de las cosas que me sucedía bastante. En una ocasión estaba una piedra a punto de ya romper la protección de la tubería, porque eso va a ser un cambio en la sección transversal. Entonces sí te va a decir que hay un cambio, vas a tener que ir a ver qué es, pues encontrarás un cambio en la geometría. Ahí le contestaron al señor Rodi Hernández Alvarado. Sebastián Pérez, saludos. Saludos. Ponga foto, mano. Sí. Irving Rincón Sánchez. Ingeniero, buenas noches. No sé a quién, Pati, te sacaron, ingeniero. Espero estén muy bien. Una consulta. Si el tramo enterrado está diseñado o elaborado en arena, ¿la atenuación podría viajar mayor longitud o el contacto con la arena atenúa la señal? La arena es de los terrenos menos atenuantes que hay. En el desierto se logran alcances muy, muy largos. Lo único que habría que revisar es el tipo de recubrimiento. El recubrimiento es muy adherido para contrastar el terreno, que pues deja pasar bastante el agua. De pronto eso es lo que atenuaría la señal. Pero cuando es con pintura estándar en desierto, tenemos resultados excelentes. De lujo. Excelente. Muy bien. Asuer Amariz Años. Hola, buenas noches. Saludos desde Neiva en el Huila. ¡Ay, Neiva! Saludos. ¡Qué hubo, primo! Marcelo Saludos. Arce. Saludos desde el desierto de Atacama, Chile, donde no hubiera entrado también llevaba su paliza. Ah, sí, ¿qué es tu chavo? Sí, está en el curso ahorita. Hola, Daniel Octavio. Daniel Octavio, buenas noches a todos. Saludos. A Ali Mayorga, saludos al elenco, muchas bendiciones. Sí, yo soy así como del elenco de Shrek, ¿no? Así. Sí, acá, yo soy burro. Sí. Irwin Rincón Sánchez, perdón. ¿Qué pasa? Ok, me refiero si la onda puede viajar mayor longitud si la tubería está enterrada o aislada en una capa de arena. A la pregunta que hacía de que si la... la pregunta que hacía antes. Que si la onda, perdón, ¿me repite la pregunta? Sí, no, es que ya sé que lo que me está corrigiendo, que yo estoy leyendo súper mal. Es Ervin Rincón. ¿Sí ya, puedes leer bien, Montoya, por favor? Por favor. Sí puedes leer bien. Ahí te encargo, Montoyita. La pregunta anterior era de si la atenuación podría viajar mayor longitud en el contacto o la arena atenúa la señal. Sí, no, ya le explicamos que la arena no atenúa la señal. Y ahora me dice que la onda puede viajar mayor longitud si la tubería está enterrada y la aísla una capa de arena. Sí, como se entierra en el desierto normal, es una capa suave de arena. No es una capa suave de arena, o sea, está enterrada en arena. Sí, está enterrada en arena. Lo que afecta es la compactación que tenga el entorno de la tubería. Cuando hablamos de arena es sin compactación. Cuando hablamos ya de compactación es terreno, ya no es suelto, no es suelto. O sea, bueno, de pronto ahí sí es una cuestión de terminología. Cuando a mí me hablan de arena, hablo de desierto, terreno, de arena suelta. Cuando ya hablamos de terreno, de tierra compactada, ya es otra situación, porque esa sí ya está presionando contra la tubería y esa sí va a atenuar el alcance. Por eso en tubería enterrada bajamos los rangos de alcance tanto. Dale. Y tenemos a Alex Garrido. Buenas noches, saludos, profesor, jefe, amigo y mejor líder. Un punto menos. Págale los impuestos. El examen de él es más duro ahorita. Bueno, yo quiero aprovechar porque conozco bien a Pati y sé que es una bilingüe, muy bilingüe. Y yo en varias transmisiones siempre hemos dicho el tema de la barrera de lo que tenemos los latinos con el tema de la documentación, de los exámenes y todo con el inglés. Tú que manejabas también el inglés desde antes de entrar a todo esto, ¿crees que
para las ondas guiadas ha sido una limitante que tanta información de ondas guiadas, que todos los cursos y todos sean principalmente en inglés? No. La situación con las ondas guiadas ha sido una cuestión de mercado. Tú mismo lo viviste en Tecnicontrol, que como existía la técnica en una compañía que hablaba español, siempre que teníamos trabajo con ondas guiadas, estábamos ahí y éramos bien recibidos. Yo no era la única, ¿no? Tuviste el grupo que tuvimos de ondas guiadas en Tecnicontrol, que el curso fue dado en español para el otro grupo, y sin embargo el problema no fue el español, fue más bien con la comprensión de las ondas guiadas, pero tuvimos un equipo excelente al final. Los expertos sí son de acá, pero siempre han habido personas que hablan también español, siempre se han dado cursos en español desde hace mucho tiempo. Pues yo no los tomé por lo que tú comentabas, pero y sobre todo después de que Germán ya se dedicó a la parte de entrenamiento, hemos tenido siempre una persona para esa parte de entrenamiento, y aquí siempre el soporte, desde la época en que yo utilizaba el soporte de ellos, siempre había alguien para apoyarnos en esos aspectos, si tienen traductores o personas. Y en la parte técnica, yo creo que en toda la parte de NDT, en la parte técnica, siempre ha habido alguien que apoye con la parte idiomática. Incluso las reglas de entrenamiento dicen, por ejemplo, que las personas que el inglés es su segunda lengua, los exámenes tienen una extensión de tiempo, y eso se tiene en cuenta aquí, por ejemplo. Entonces Yo agregaría algo, ¿no? Tengo que leer cosas técnicas en inglés, incluso cuando no se habla el idioma. Pero yo agregaría que tal vez ondas guiadas, o sea, tal vez no se enfrente tanto a esa barrera, porque no es una metodología a la que cualquiera pueda tener acceso. Es decir, ya filtraste, o sea, ya para que algún técnico, al menos sí, así es como pues, lo he visto en general, es que ya cuando alguien llega al nivel de ondas guiadas es porque tiene cierto nivel de expertise o tiene ciertas cualidades para poder atorarlo. O sea, es decir, no es como que vayas a poner necesariamente a un taller en un taller de estructural, ¿no? Por decir algo, que son mucho más comunes, que haces líquidos y partículas, donde a lo mejor tienes pues personal que no necesita tener tanto background como para aplicar el método. Acá yo creo que, o sea, tienes la vara, o sea, el perfil es diferente. O sea, digamos que para no... Tal vez en Latinoamérica, pero en Estados Unidos yo he entrenado a muchísimos técnicos. Y mis compañeros han entrenado mucho más. Son personas que lo que hablas tú, son las personas que sí, comenzaron con partículas y con un té básico y pasaron a phased array, y entonces ya siguen, o sea, no es por nivel, sino ya como experiencia. Ya es más como que la compañía no va a mandar a hacer el curso de ondas guiadas a la persona que no ha salido nunca a campo, ¿cierto? Al nuevo de que entró ayer. Pero pues la persona que ya lleva un año trabajando con ellos y que sabe que hacen un buen trabajo, y la persona que va a estudiar la técnica que sea, no solamente ondas guiadas, sino la técnica que sea, la va a estudiar y la va a sacar bien adelante, esa es la persona que envías. Pero yo he estrenado personas que llevan un año nada más trabajando en NDT, personas incluso sin ningún tipo de entrenamiento profundo, aparte de su experiencia con la compañía de NDT. De hecho, a NDT por eso también separó ondas guiadas, a pesar de ser ultrasonido, ya las separó. Está como un método individual. Sí, no, y en ese aspecto yo creo que eso es importante no solo para ondas guiadas, sino para todas las técnicas. Yo recuerdo cuando recién llegó el phased array a Colombia, y cualquier persona con un entrenamiento básico de ultrasonido de espesores podía ir a manejar un equipo de phased array. Fue una locura, casi daña el nombre de la tecnología. En algún momento todo el mundo era diciendo, uy, phased array no sirve. Por Dios, sí, es una cosa excelente. El problema era que unas personas que no tenían los conocimientos básicos de entrenamiento estaban utilizándolo, adivinando qué estaban haciendo con el equipo, y eso yo creo que aplica desde las más básicas técnicas, o sea, desde espesores donde tienes que saber calibrar bien, hasta
todo lo avanzado, es importante que cada técnica tenga el fondo de conocimiento apropiado. Uno de los problemas grandes es que los equipos no son tan económicos como uno quisiera, entonces no muchas empresas lo tienen, claro. No mucha gente tiene el acceso y es un negocio difícil en lo que es Latinoamérica, para el poder adquisitivo que tienen las empresas, pues no es tan fácil que esté tan común. Aún así, fíjate que creo que algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé en lo de Ondas Guiadas, es que, por ejemplo, en el caso de una marca en específico, que donde está Pati, pues a mí me dijeron, ¿sabes qué? Con ellos no hay vuelta de hoja, te entregan una llave, tú insertas la llave en el equipo, ahí se van almacenando, se mandan los disparos, y en este caso la marca tiene un control del técnico que está haciendo el disparo, cuántos disparos lleva, los análisis, y si no mal recuerdo, digo, ya, yo no lo confirmé, pero según lo que yo supe, es que si tú no cumplías con un cierto número de disparos, no te invitaban a hacer el nivel 2, o sea, tenías que pasar un tiempo de nivel 1, un número cierto de disparos, avalar los disparos, y después, entonces ahora sí sabes que ya eres candidato a tomar el nivel 2, te invitamos a que tomes el nivel 2, y entonces ahora sí, cambiamos tu llavecita, y sigue chambeando, o sea, no es como algo tan, sí, o sea, no es como que tan bueno, más que control nuestro, esto es un instrumento de calidad para los dueños del equipo y para la persona que contrata el equipo. Porque aquí, cuando en este botoncito lo que queda registrado es quién tomó el disparo, quién lo analizó, ¿sí? Y con eso sabes qué, cómo y cuándo, que es algo en todo sistema de calidad, sí. En cualquier empresa. Sí, la trazabilidad. Y esto es como una licencia extra prácticamente, porque con este botón tú puedes utilizar el software en tu computador sin necesidad de estar conectado al equipo. Entonces el equipo puede seguir trabajando y tú analizas aquí. Entonces es una licencia extra de alguna manera. Y para ti, lo que tú hablabas del entrenamiento, obviamente que eso se ha ido ajustando según todas las reglas de ISO para entrenamiento de personal, lo que es el tiempo, número de disparos, se ha ido ajustando según esas reglas, pero siempre hemos seguido esas mismas, o sea, originalmente no venía de ahí, pero ya estábamos aplicando esas reglas de que, o sea, tú no le vas a dar un nivel 2 a una persona que nunca ha cogido el equipo. Entonces, y es el debido ser, o sea, es una forma de hacer cumplir la regla de, venga, por ejemplo, en ultrasonido, usted tiene que tener 340 horas de entrenamiento para poderse nivelar, y pues acá muchos nos la perrateamos, ahí sí, con ese sistema. Sí, también se documentaban las horas largas, ¿no? Sí, las horas largas. ¿Cómo facilita la parte del registro? ¿Perdón? No, para ti como mujer, porque conozco pocas mujeres que hacen ondas guiadas en realidad, entonces, como mujer, ¿cómo te has sentido en ese? Pues la verdad, en Colombia ya había una persona en nivel 2 cuando yo ya saqué mi nivel 1. Ya había otra chica que tenía el nivel 2. Ella ya hoy en día no sé si sigue haciendo las guías, creo que no, porque no he escuchado de su renovación de la certificación. Y cuando yo hice mi curso de entrenamiento en Estados Unidos había otra chica en el grupo. Sí, entonces sí conozco mujeres conozco muchas mujeres en otras áreas del NDT, obviamente, muchas más en la parte de Phased Array, muchas más en la parte de materiales, de prueba de materiales, muchísimas, pero en ondas guiadas sí somos pocas. Hay todavía, Vicky, ¿cómo se me olvida Vicky? Por Dios, ya está en Chile, ¿no la has visto por allá? Victoria... María Victoria, se me olvidó el apellido en este instante, pero María Victoria, yo estaba en Copiapó un tiempo cuando estábamos trabajando allá, y luego se fue para Chile. Ok, bueno, vamos acá con... Mojica, María Victoria Mojica. Maravilloso. Vicky Mojica, sí. Vicky, sí. Y ella también... Saludos al buen Luis desde la refinería Minatitlán. Tenemos una pregunta. A ver. Pregunta. Escríbala.
Jesús Luis dice, ando perdido. Ondas guiadas se refiere a las ondas de UT con nuevo método de inspección con algún equipo especial. No. Estamos hablando, bueno, hemos hablado más que todo de ondas guiadas tradicionales, que es la parte de largo, que llamaban largo alcance antes, que es para evaluación o screening. El equipo que es nuevo es el QSR, Quantitative Short Range, que es método cuantitativo de corto alcance. Ese es el más reciente, esa fue la innovación, porque ya te permite medir el espesor remanente de áreas indirectamente. Entonces, ese punto de contacto del soporte, pues, muchas técnicas sabían que te decían que había un problema o que no había un problema, incluyendo ondas guiadas. Esto te decía, ese soporte tiene un problema. No te podía decir, mire, ahí en el punto de contacto le quedan solamente 3 milímetros de los 6, ojo. Ahora, con el QSR se puede pasar el escáner y directamente hacer un perfil y te va a decir, mire, en promedio hay 6, pero hay puntos donde tiene 3. Entonces, ese sí es el nuevo equipo. Tradicionalmente es el de screening y este nuevo es la parte de scanning. Y lo más reciente, obviamente, que combina un poco la parte de espesores y de screening es el monitoreo, pero ese ya es un sistema de instalación permanente. Bien, aprovecho que está la especialista acá. ¿Ondas guiadas es un método o es una técnica? Método. Ya hoy en día lo tienen clasificado como un método. Técnicas, hablamos ya del screening, scanning y monitoring. Muy bien. Sí sabes, sí sabes. Sí. Credencial de editor y 2 fotos. Alejandro dice, es correcto, recuerdo cuando obtuve el nivel 1, Teletest nos pedía los disparos y los archivos evaluados para poder presentar el nivel 2. Bueno era que siempre existió el feedback. Qué bueno. Chungón. Buenas prácticas. Ahora sí hizo la pregunta, ¿podemos hacer ondas guiadas en líneas de Monel? Tubería de Monel. Según la ignorancia mía en respecto al Monel. nombre. El Monel es un acero bastante duro. Con una atenuación bastante fuerte. No, a ver. Exactamente los metales, o sea, las ondas guiadas dependen de la elasticidad del material, ¿cierto? O sea, esa va a ser la parte. Los materiales exactos como tal son, a ver, hay una lista en nuestra página, en la parte de todo lo que es metales. No sé si el Monel esté dentro de lo que es Turirón, no creo. No, la verdad, solo haciendo medición de espesores ya tiene complicación, entonces imagínate ya es complicado. Que avance. Tendría que averiguar realmente. En todo caso, en nuestra página en Applicable Materials está la lista como tal. Y hablando de los estándares de industria, ahí están también lo que es el ASME SA103, SA106, la STM 135, o sea, están exactamente los carbon steels, los celos de carbono. No solamente esos, ¿no? Hay ciertos tipos de hierro, hay ciertos tipos de cobre, hay ciertos, el aluminio también se puede en la parte de screening. Lo que no se puede hacer es el scanning, porque el scanning es con IMAT. Pero se puede hacer en casi todos los materiales. De pronto, lo que podría pasar, si es muy denso, es que no viaje tanto como viajaría en otro metal. Esa puede ser la situación realmente. Pero creo que debería aplicar. James dice hello. Hello. Y James, que siempre se conecta un saludo. Acá hace la aclaración que con el RUP. El Long Range UT, y ya ese término se comenzó a dejar un caso un poco, es porque es engañoso. Y con eso muchas veces las personas de verdad esperaban en tubería enterrada obtener 200 metros. Bueno,
Sí, es temas de definiciones, porque a la final Sí. en enterrada 20 metros es un largo alcance. No, yo creo que sí, el problema de pronto va a ser alcance por la velocidad de la onda, va a ser menos, pero dice por acá Reg, se lo vamos a intentar de todos modos. O sea, dice gracias, pero de todos modos lo vamos a intentar. Muy bien. Sí, a mí me Ya, dijeron, cualquier cosa. haz la prueba y hasta Lleva el donde, éxito. hasta donde lo que se ve, Sí, hasta ahí llega. incluso sí, claro. muchas veces en ciertos casos, no por el material, sino por el recubrimiento que hay, no se sabe si está bien adherido o no. Mire, esperamos tener 30 metros en cada disparo, pero veamos a ver qué pasa. Hay veces es menos, hay veces es mucho más. Igual en tubería Ahora- enterrada a mí me llegó a pasar. O sea, no, es que puedes 15 metros, no, es que depende mucho. Cuando hicimos el disparo 6 metros, digo, hasta ahí llegamos, o sea, no vamos a llegar más, ni moviéndole más, o sea, no vamos a llegar más. Entonces, pues, hay que hacer Pues- pruebitas ahí. Sí, Esa es la mejor Sí, es manera que- de saber exactamente. sí. No todo está dicho en un documento, ¿no? Sino que Y además- hay que estar Otro probando. Otro detalle es que nosotros estamos hablando de ondas guiadas con cristales piezoeléctricos. Lo que ellos tienen es EMAT, entonces ahí también ya cambia todo el asunto. Entonces hay que, no es lo mismo ondas guiadas con EMAT que con ultrasonido, con piezoeléctricos. Sobre todo Aclárame una duda. Piezoeléctrico y magnetoestrictivo, ¿cuál es la gran diferencia ahí? Es ok, que pues, como tal, Obvio, Montoya. Obvio. O sea. ok, el magnetositio no utiliza la parte del arreglo de transductores, sino que utiliza la cinta como tal. Entonces, estás aplicando la onda de una manera no por canal, sino simplemente es uno. Entonces, pierdes la habilidad, o sea, aparte de que no tienes la misma resolución, pierdes la habilidad de detectar la posición circunferencial. Ahora, algo que es muy importante saber del magnetositio es que siempre para tener un muy buen resultado en la gran mayoría de pruebas van a necesitar una adherente. Es muy rara a la vez y es muy de laboratorio obtener resultados así solamente colocando la banda. Los alcances no son los mismos, siempre tienes que tener adherente. La ventaja con los anillos nuestros es que no vas a tener que poner nada en el tubo que pueda dañar el tubo. Si es algo más muy pronto es cuando es mucho recubrimiento, va a haber que retirar el recubrimiento. Pero en el caso magnetositio va a pasar lo mismo. El circuito es muy grueso, tienes que retirar el recubrimiento y aparte de eso, poner un adherente para que de verdad funcione y tenga un mejor alcance. Entonces, ese es uno de las... Ahora, otra cosa es que tienes que tomar varios disparos para poder lograr los diferentes rangos de frecuencias. En cambio, con los equipos de piezoeléctrico, de una vez puedes tomar un rango de frecuencias que es lo que permite obtener los datos de posicionamiento, tipo de reflexión, qué tipo de característica es la que está reflejando, una soldadura, un soporte, un daño. Entonces se pierden muchas cosas que te dan más información para poder de verdad sacarle jugo a las ondas guiadas. Excelente. Por acá nos saluda Yahweh López. Buenas noches, saludos a todos. Saludos, Yahweh. Erpin Rincón dice: las ondas guiadas sirven cuando hay tramos con tubería embonada. Pues hasta el embone, ¿no? Traducción. Hasta el embone nada más. Embonada. No son soldadas, sino que tienen un cambio de sección transversal y una entra dentro de la... ¿Te acuerdas de la Como un tubería? socket. Ya. Cuando es así, Sí. y no hay un cambio soldado, o sea, un reductor, un tractor, sino que es una... Una entra dentro de la otra y le da continuidad a la tubería así. No hay una continuidad de material, entonces ya por eso no funciona. Casi te debe reaccionar como una brida.
algo así. Ok, y Andy Mendoza dice, buenas noches, estaba muy interesado en la compra de un equipo subacuático, pero tengo muchas dudas. ¿Cómo, cuánto puede inspeccionar? ¿Qué profundidad? ¿Precio por disparo? La continuación. No hacemos casos de... a ver, el equipo como tal, los anillos son la parte que es subacuática. Y se puede utilizar con ya la parte electrónica, que tiene una caja especial para ponerla en un ROV, ¿sí? Para llevarla, o trae por cable hasta la señal hasta un punto fuera del agua, un equipo que no necesita la caja especial. Entonces, eso tiene diferentes costos. Ahora, en cuanto al anillo, depende del anillo que se vaya a utilizar, ¿sí? O sea, tenemos diferentes tipos dependiendo de las profundidades. Puedes ver esto en nuestra página, ahí están todas las profundidades precisas. Aquí tengo el catálogo si quieren que las lea. No venía preparada, pero... No, aquí las tengo. Sí. Pero, y en cuanto a costo por disparo, ya eso depende mucho del caso de negocio, o sea, y la verdad es uno de los maneras de hacer el negocio que no recomendamos, y yo como Montoya recuerda nuestra gran discusión en aquellas épocas respecto a eso, porque muchas veces depende de qué tan listo esté el sitio para hacer los disparos. O sea, si yo llegaba a un sitio donde había un planeador excelente, y aquí le echo flores a Vicky, yo llegaba con mi equipo en la mañana, hacía todos los disparos durante el día y me devolvía a hacer el análisis en mi piscina. Entonces, durante un día lograba hacer los disparos que ella necesitaba. Me tenía más o menos unos 5 o 6 sitios ya listos con excavación, limpios, etc. Pero si yo llego y hay que llegar al sitio y no hay nada listo de todo, si yo estoy cobrando por disparo y estoy allá 4 días esperando a que todo esté listo, estoy perdiendo dinero. Entonces, es un caso de negocio que hay que analizar. Lo que pasa es que yo creo que Andy pregunta porque una de las unidades o sea, aquí en México me ha tocado ver en algunas licitaciones o concursos para este tipo de proyectos, te piden el precio unitario por disparo. El tema es que es complicado sacarlo, o sea, por todo lo que dices tú. O sea, porque, por ejemplo, en el caso o sea, hay compañías que se brindan, dice, yo te cobro tanto por la jornada de trabajo, sea o no se haga nada, y aparte por disparo, ¿no? O sea, aparte por los disparos que vayan a hacer. Y no, adicional, cuando uno trabaja submarino, sí. El tema es muy complicado. Yo que hice las inspecciones en Coveñas de un ducto submarino con phase array, pues el rendimiento no es lo mismo, y usted esperar hacer 2 disparos en el mismo día está loco, y esas tuberías normalmente llevan unos lastres, entonces el avance de la onda va a ser pésimo, y no sé si también tenga influencia la carga de la columna de agua encima del tubo porque le está haciendo mucha presión. ¿No? Es como el agua es una de las cosas que no nos afecta mucho. O sea, obviamente hay menos ruido cuando está más calmado el mar, pero no el lastre sí es más problema, dependiendo de qué tan adherido está. Y, pero, o sea, hay muchos casos interesantes de que las cosas que están logradas hacer con screening, con monitoreo se ha hecho incluso aún más porque al estar instalado permanentemente se toman datos comparativos. Casualmente en México es uno de los casos más bonitos que me han mostrado. Allá una empresa tenía unas cajas especiales que llegaba y un día en el lago había una tubería, las cajas estancas, sacaban el agua y ahí instalaban el anillo y tenían unos alcances muy buenos. Creo que hacía eso. Muy buenos. Entonces, pero ya o sea, clave para mí en esto de la parte submarina es lo que acaba de decir Montoya respecto a los tiempos de espera en mar. Los accesos son algo que
y no importa la técnica, y sino solamente ondas guiadas. Los esferas que todo van a influenciar muchísimo esos costos y realmente creo que es más una situación de lo que tú mencionabas, si lo están pidiendo en el contrato, tienen que calcularlo, pero tengan cuidado de cómo lo calculan. Sí, lo que pasa es que, mira, últimamente, bueno, de unos años, de unos buenos años para acá, se pide el alcance de los contratos. Dice, el término es llave en mano, ¿no? Dice, quiero que me des el costo de llave en mano. Ese pinche término como de que gordo, ¿no? Ya me entiendo cuánto va a ser. O sea, cuánto va a costar, ¿no? Lo que dice entonces, Pati, la planeación es brutal cuando hablamos de agua. O sea, a mí me tocó esperar 2 días para poder hacer una inspección porque no daba la corriente, porque despejaban el área y volvía y se tapaba, porque había más paso, había un buque que estaba cargando, entonces no podíamos acceder. Al segundo día, como a las 2 de la tarde, dijeron, listo, entramos, y entonces tienes que contar que el buzo tenga entrenamiento para poner el anillo, que lo instale bien, que si está por debajo de tantos pies de profundidad, entonces tiene que hacer pausas, que tiene que salirse, que... Yo hice la inspección a 30 metros de profundidad y les digo que a la segunda soldadura ya tocaba cambiar el buzo, tocaba dejar el equipo sumergido, que subiera uno, que bajara otro. No, eso... Con la suerte el equipo medía y como salga. Uno puede poner... Vamos a repetirla porque es que me quedó una línea ni que nada. Sí. Bueno, acá dice Ricardo Ramírez, con el equipo Magneto Street sí se puede disparar en recubrimiento. Yo estuve disparando 10 años con ese equipo sobre RAM 100, pintura y otros. Yo mismo preparaba el acoplante avalado por el Dr. Sam. Bueno. No, sí, yo me refería a recubrimientos gruesos. Sí. Sobre pintura no tiene problema ni el magnetodistributivo ni nosotros. El problema es cuando es grueso, cuando es más de 1 milímetro o cuando está aplicado. Uy, me quedé sin batería, un segundo. Sí, esperamos. Uy. De hecho, no sé si soy yo o Pati se quedó así como... Me quedé Ajá. Me quedé como... congelada. ¿Y qué más, Aloncito? Nada, aprovechando para esto. Sí, aprovechando la pausa dramática, vamos a hablar de lo que acontece justo el día de hoy. Nosotros, bueno, sabemos que este grupo está conformado para inspección de diferentes tipos y aprovecho el aviso parroquial. No, bueno, ya regresó Pati. No, aprovecha. Bueno, tenemos por ahí un grupo porque nosotros somos capítulo de AMP de Monterrey, ¿no? Y por ahí anda Jorge en Texas, porque fue el evento ahí en Houston precisamente de AMP, la conferencia anual, y se dejó caer toda la banda, ¿no? Entre ellos algunos inspectores que son usuarios del grupo. De hecho, Azucena, que también estuvo en Colombia el año pasado, que concursó en inspección visual el año pasado, concursó el día de hoy y quedó en tercer lugar, ¿no? en el reto de inspección de AMP. Entonces, digo, aprovechando el comercial, el aviso parroquial, pues qué chingón, felicidades. Yo creo que no nos están oyendo ahorita porque seguramente deben de estar festejando. Yo lo habría hecho. Yo estaría... Sí, así es. Yo sí me hubiera ido a festejar. Seguramente ellos también ya lo están haciendo ahora, pero bueno, ese era así el aviso parroquial, ¿no? Sí. Y ahí como complemento de ver que como la banda se está uniendo para todos estos eventos y para todas estas cosas y cómo el N Team en realidad está ganando alguna cosa, saca en cualquiera de uno de los eventos. Sí, es que ya, o sea, unidos somos más. Aquí andamos cada vez más fuertes que nunca. Muy bien. Ok, bueno. Por acá dice... bueno, hágale. Andy Mendoza, ¿qué longitud puedo inspeccionar por disparo obvio bajo el agua? De 0 a 100.
0 a 6 metros? Sí, no, Pues no, esa es la pregunta de siempre. En todas las presentaciones que hacemos de ondas guiadas hay una diapositiva que dice y la pregunta, así, ¿cuál va a ser ¿cuánto va a ser el rango? ¿Cuál es la distancia? La respuesta siempre va a ser depende. Sí, o sea, es que yo en realidad no hay una forma teórica de calcularlo, digamos, como hacer un estimado de si sé la densidad del material, si sé más o menos esto, podría tener alguna simulación, como decirle, vea, con Mira, un porcentaje hay una tabla muy bonita en el estándar de ASTM que te muestra que no sirve para madre. Genérica de tanto a tanto, tubería con recubrimiento grueso de tanto a tanto, recubrimiento de tanto a tanto. Eso te da una manera muy rápida de darte una idea. Pero siempre, y lo que tú dices es cierto, o sea, esas son las cosas que dependen, pero a eso hay que añadirle, en el caso del agua, que el recubrimiento qué tan grueso es y para dónde está y si le está pegando, dónde le está pegando el agua o si está totalmente sumergido entonces le afecta menos. Entonces sí, tú podrías hacer un cálculo físico lógico porque sabes la velocidad, sabes la energía de la onda, y en realidad eso lo hace en cierta manera el software, pero ya el rango es donde ese ruido, ¿sí? donde esa señal que tú puedes leer y decir, mire que hay un problema, ¿sí? Queda debajo del ruido que hay en toda tubería dependiendo del ambiente donde está. Y ese ruido, ¿cómo lo calculas? Entonces, es que tú tienes un alcance teórico, pero ya cuando estás ahí en el sitio, van a ver el nivel de ruido. Hay veces hay ruidos eléctricos que uno no sabía porque hay una bomba vibrando allá cerquita. Y eso es un ruido que sube el ruido eléctrico un poquito. No te va a cortar el rango mucho, ¿sí? Pero te está afectando. Entonces, hay teoría muy bonita, pero ahí es el problema con los equipos que se hacen solamente en laboratorio, que no ven eso. Y como parte del entrenamiento es eso, mira, la realidad es esta, la tecnología logra hacer todo esto dentro de la realidad. Porque la parte teórica en el laboratorio, en una tubería donde tú hiciste unos dañitos, los detectas perfecto, pero ahora ¿cómo detectas ese daño cuando está rodeado de partes de corrosión mineralizada? Sí. Esta pregunta sí es mía. ¿La morfología del defecto afecta la respuesta de la onda? Es decir, si tengo, por ejemplo, en el mar encuentra uno mucha pérdida de material por el caracoleo, y son como redondeadas, son unas perforaciones redondeadas, muy diferente a cuando es corrosión y todo. ¿Sí cambia por la morfología de la indicación la respuesta de la señal? Sí, porque estamos hablando de una resección transversal. Incluso uno puede ver cuando hay soldaduras más gruesas o más delgaditas cómo cambia esos picos de las soldaduras. Lo mismo pasa con los picos de la corrosión, ¿cierto? O sea, son más chiquiticos, son más grandes, pero variamos a la parte de las limitaciones. Por eso es que nosotros no decimos que podemos detectar grietas longitudinales, porque la grieta la vamos a detectar cuando ya se haya abierto. Cuando ya haya un cambio de la sección transversal tan obvio, que haya una reflexión. Entonces, cuando son como medio diagonales y de todo hay cierto cambio, sí se alcanzan a detectar, pero las que son longitudinales, hasta que no haya ya una cosa abierta, que pues ya es demasiado tarde, ya hay un problema grave, no las detectamos. Entonces, por eso siempre hablamos es más de corrosión y no de agrietamientos de ese tipo. Ok, acá un mensaje personalizado de Ricardo para Barrón, saludos. Saludos, querido Ricardo. Y dice Junior Martínez, saludos, hola, saludos camaradas desde Villavicencio, Colombia. Me alegra mucho tener una mujer en el Endy Team. Con el pasar de los días crece esta comunidad, por acá se les espera, abrazos abiertos. Les recuerdo que en el Endy Team tenemos una mujer en el staff, que no entró hoy, me van a regañar, pero Andrea hace parte de Sí. Reciente. Uy, cuántos trabajos hicimos desde allá, por Dios. Sí. Villao. Allá está mi sobrino ahorita viviendo.
Ah, qué padre. Ahora, también de Manuel Jiménez, un abrazo para todos, siempre presentes en sus conferencias. Pues charlas, ¿no? Ok. José Luis Abel Mariscal, un abrazo. Desde Ingeniero Guadalajara. Mariscal, desde Guadalajara. Manuel Dávila Echavarría, saludos a todos, buena charla, saludos. Y Daniel Vicencio dice, saludos Patricia. Saludos, Daniel. Sí. Oye, Pati, y por ejemplo, me estuve revisando, te estuve stalkeando ahí en LinkedIn y estuve viendo unas fotos bien interesantes de ondas guiadas. O sea, ¿qué tan perro está en cuanto a la ejecución, ¿no? Porque hablando, por ejemplo, de aplicaciones en ductos, ¿no? Y que normalmente estos ductos están a campo traviesa. A ver, cuéntanos alguna experiencia así que te ha tocado de esas épicas, ¿no? De esas que dices, híjole, esto le podría contar a mis nietos. No, yo tuve la suerte de que nunca tuve problemas graves porque tenía unos equipos muy, muy buenos. Me hiciste acordar de algo triste, un compañero que perdimos, que fue el que más trabajó conmigo, que fuimos cuando nos tocaba caminar por la jungla con los equipos y él era fuerte y era el que más me acompañaba y me apoyaba. En esa época, Tecnicontrol hacía unos cursos anuales de entrenamiento de personal y se cogían muchachos que salían de las universidades recién graduados, se les daba un entrenamiento de 3 meses, de todo, se les enseñaba de todo y como que en el camino uno iba escogiendo a qué línea los puede ir metiendo en la empresa. Yo me acuerdo que yo les di a ellos ensayos no destructivos cuando fui a verlos. Y cuando lo vi, no me acuerdo el nombre, cómo es que se llamaba, pero él hacía fisiculturismo, era grandísimo, Sí. era robusto. Y cuando lo vi, le dije a Pati, le tengo el de ondas guiadas, porque es que no sé, grandísimo. Sí, lo peor es que es cierto. Lo peor es que es cierto. Era para MFL y para ondas guiadas era bueno porque cargar el equipo, cargar el asco, y se volvió muy bueno en eso. Siempre andaba con Pati para arriba y para abajo. Acá tenemos a Hugo Huerta Castañeda. ¿Cómo se llama? Saludos, noches. Hugo, un saludo. Saludos. No te alcanzó a escuchar. ¿Cómo se llamaba, Pati? ¿Cómo se llamaba este man? Dame un segundo, es que me estoy mirando con una cosa que me enviaron. Disculpen. No te preocupes, A las 2 de la mañana no se trabaja, Pati. Pati trabaja 24. Así. Yo tiendo es el problema de ser internacional, sobre todo que tenemos gente en Australia, gente en Kuala Lumpur y gente en Estados Unidos, en California. Entonces hay veces nos toca darnos la pela y... Bueno, aprovechando eso, ¿no? Bueno, ya a lo mejor, si no las experiencias que a lo mejor tan rudas que han tocado, ¿hasta dónde te ha llevado ondas guiadas? ¿Hasta qué partes del mundo te ha llevado? Digo, estás en Londres, ¿no? He tenido el placer de viajar, gracias a esta compañía, he tenido el placer de viajar a Singapur, Corea, estuve en Bahrein, que ahorita pobrecitos, estaba la gente de Bahrein en este momento. He estado en partes de Estados Unidos que no había viajar por ellos. Y en cuanto al trabajo, la verdad, en Colombia tuve el placer de ir a sitios que nunca hubiera ido con cualquier otro tipo de trabajo. Eso sí tiene de lindo la parte de NDT, que vas a los rincones más interesantes de tu propio país, por eso. O sea, sí, claro. Lo que digo de caminar en la jungla, lo que digo de atravesar las montañas, de cruzar ríos, que uno es gracias a ese trabajo que te lleva a sitios de verdad donde se dan estas facilidades que nunca son en los sitios más sencillos de llegar, ¿sí? Sí. Entonces, por lo menos en Colombia no, sí, la refinería es en Cartagena, pero de resto todo es hacia el lado de la jungla y de la montaña. Entonces, sí.
fue muy bonito poder caminar a lo largo del Magdalena y conocer mi propio país gracias al trabajo. Eso fue muy bonito. Eso, yo creo que es una bendición, ¿no? O sea, Sí, no. Así es. Bueno, acá que me acompañaba en esos viajes de Nicolás. Nicolás se llama. Saludos hasta donde se encuentra Nicolás. En el cielo, parcero. En el cielo. Así es. Saludos, Tim. Saludos. Bienvenida a la invitada, dice Dan Levi Lino. Gracias, Dan. Y Marta Cecilia dice: buenas noches, ingeniero. Saludos desde Medellín. Saludos, Marrita. Medallo. Sí. Alcanzó. Pati, te conocí en Colombia, pero sí me interesa mucho adquirir el equipo. ¿Podría contactarte? No, primero pasa por nosotros el 10% de... Claro. El diezmo más. Claro. Y tenemos que cobrar la comisión. Es más, vamos a poner un banner ahí. Si hace la compra del equipo ya con tarjeta Visa, en este momento le damos el 10% de descuento. Sobre el 30 que ya lo habíamos subido. Perdón, creo que voy a el 10 sobre el 30 que ya nos ganamos nosotros, claro. Así es. No, es que... Él es de la persona que te había comentado, Pati. Te mandé un mensaje. Entonces, Sí. Está bien, bueno. Está bien. O sea, yo los pongo en contacto con la persona que les ayuda en lo que necesiten y pues si la cuestión es de idioma, obviamente, para traducción de lo que sea. Excelente. ¿Cómo ven? Si ya son las 9, y bueno, acá ya son las de allá, o Pati ya es las 4 de la mañana ya, las 3, no sé. Quizás las 12. Sí. Después de las 3. Sí, ya se va a levantar a correr esta Pati, ¿no? Ya, a esta hora se va a seguir de largo. ¿Cómo es que vamos? Mañana tengo que dictar clase y no he revisado, por Dios. Esas son las charlas más chidas. Sí, cuando te presionas, cuando estás al límite. Excelente. Yo creo que podemos avanzar con comentarios finales, ¿no? O sea, la verdad fue una muy buena charla. La verdad es que está muy interesante el tema de ondas guiadas. Me acuerdo que en el año pasado que estuvimos en el evento ahí con Pati, nos daba cátedra también del uso del equipo y nos mostraba el equipo. Es muy padre ver que alguien con tanta pasión sea representante de esta tecnología. O sea, independientemente de la marca, pues, o sea, realmente se nota el gusto por lo que haces y te agradecemos que te hayas dado el tiempecito a las perras 2 de la mañana de Londres. Muchas gracias, Pati, de verdad. No, gracias a ustedes por la oportunidad, porque yo sé que esta comunidad es bien grande y que espero pues que les haya servido a todos para que sepan un poco más y en lo que se les pueda ayudar, de verdad, contáctenos, que lo más horrible que puede pasar sea que la respuesta que les tengamos que dar no sea la que no les alcance, funcione, que no sea mágico, pero con gusto les ayudamos a entender cómo utilizar. Sí, muchas gracias, Pati. Pues comentarios finales por orden de llegada. ¿Quién llegó al final? ¿Montoya? Sí, yo. Ahí le puse el banner. Nada, oficialmente ya somos sección ASNT. Sí. Somos México City. Ya saben todos que detrás de si se llama AMS Monterrey o México City, a la final es el es la sección en que estamos uniendo. Somos ya pasamos los 15.5 mil en Facebook. Hay que seguir creciendo la banda. Ya saben que todo esto es por ustedes. No ganamos un pinche peso por hacer esto. Hacemos todo por todos. Entonces, nada, únanse. Acuérdense que ahora tenemos el Endy Team 28 y 29 de agosto en Ciudad de México, Expo Reforma. Vamos 40 stands, más de 400 personas esperamos que asistan. Vamos a tener el stand de AM, el stand de ASNT, el stand de Google.
Red Bull, claro, ¿cómo va a faltar? Claro. Obviamente. Pero pues la idea es que se unan, ya quedan muy poquitos, Pati, ya quedan muy poquitos están para que estén presentes, porque sí se está poniendo bien buena la banda. Claro, es que tiene que estar todos. bueno, van a estar todos, o sea, además... Sí. Sí, se va a poner bueno, digo, no es por nada, pero nos tenemos que poner guapos. Claro, porque, la que más porque es mi compañera mexicana Diana. Ya muchas ganas de ir a Ciudad de México también con la empresa. Estaría de lujo. Excelente. Acá nos vemos con unos tequilazos, Más. unos mezcalazos, ¿cómo no? Así es, hay que ponernos a mano porque la verdad Montoya como anfitrión se rifó en Colombia y pues hay que ponernos guapos nosotros, ¿no? Vamos a recibirlos a todos con tortas de chilaquiles y Con gordito. con gorditas de chicharrón. Gorditas de chicharrón, así Montoya y es. su chicharrón. Sí. Quesadillas con queso y sin queso. Bueno, Luisito, mensajes, ya que entró y salió, ya le perdí la cuenta cuál era. Una disculpa, el internet hoy estuvo horrible, pero no se lo pierdan, 28 y 29 de agosto va a estar genial. Esperamos también a lo mejor una charla de ondas guerras ahí bien efectiva también. Entonces se va a poner buenísimo, no se lo pierdan. Además, los concursos de ultrasonido, visual, va a estar increíble. De concursos hasta de ondas guiadas, chingue su madre. Eso, sí. Interpretación Total. de data, ¿no? También. Sí, No, claro. me imagino montando la tubería para eso. Ahí, En cosa de un nada. poste de luz, uno de los postes de luz. cosa de nada. También tenemos para eso. Sí. Entonces no se lo pierdan, la verdad es que va a estar increíble. Ahí vamos a estar todos y disfrutando no solo de nuevas tecnologías, porque también por ahí van a exponer nuevas tecnologías. La verdad es que va a estar genial, y las ponencias. Entonces creo que no se lo pueden perder. Va a ser un gran evento, los esperamos ahí. Nos vemos en agosto en Expo Reforma en Team, y suscríbanse a las secciones NT y a MPP. Excelente. Pati, Ok. palabras del día, de la mañana. Nuevamente, muchas gracias. Saludos a todos. Por favor, únanse al grupo de Indie Team. Los que puedan asistir en agosto, Ciudad de México, por favor, no pierdan la oportunidad de, primero, reunirse con toda esta locura de gente y aprender muchísimo sobre NDT. Hago un paréntesis. Tú que sí estuviste en el del 2025, ¿cuál fue tu impresión del evento, sabiendo que pues, era el segundo evento y que ya se estaba poniendo un poquito más grande? ¿Qué impresión te llevaste de haberlo hecho en Colombia, haber hecho un evento así? ¿Qué tanto feeling tienes tú que vas a la SNT, vas a varios eventos mucho más grandes? ¿Qué tal te pareció el Indie Team con él? Es una gran pregunta. Sobre todo para hacer el segundo evento, tiene la gran ventaja del apoyo latinoamericano. Entonces, es un espacio muy importante para llenar, y por eso tuvieron la asistencia que tuvieron. Y van, a medida que van creciendo, imagino que van a tener mucha más asistencia también de las personas que van a utilizar el servicio de todos ustedes, o sea, todas estas personas que tienen el conocimiento técnico y que utilizan, que son parte de las secciones de ACNT, de todo, tener un espacio en Latinoamérica que puedan aprender todo esto y compartir todo esto directamente, pues es muy bueno. Y se vio en Colombia, pues obviamente lo que tú dices era el segundo, pero para hacer un segundo tuvieron una asistencia muy interesante, y las preguntas fueron siempre muy, muy buenas. Las conversaciones que tuvieron, había mucho interés por aprender, por lo nuevo, por lo que aunque fuera viejo, fuera nuevo para la persona. Entonces, un muy buen arranque, sinceramente. Excelente. Gracias Pati por las palabras. Ay, pues ya, vámonos a descansar. Yo creo que ya fue una muy buena charla. La verdad es que yo creo que
está, o sea, algo que, bueno, a lo mejor Pati no estaba enterada, es que agarramos una temporadita así como de que, ¿qué tema vamos a agarrar? Y no agarrábamos ningún tema y nada más nos la pasábamos cotorreando. Aún así salían muy buenos temas como en el Inter, pero en esta, digamos que en esta etapa en la que estamos ya, estamos tratando de invitar personas, invitar técnicos de diferentes disciplinas y hablar de temas en concreto. Entonces el tema de ondas guiadas pues, está muy chingón, o sea, es un tema que se puede poner sobre la mesa y a lo mejor da para mucho más. Obviamente esto solo es una charla corta, es el formato, pero de verdad estuvo genial. Bueno, de nuevo invitarlos a que nos sigan. Ya tenemos nueva página, por ahí les vamos a pasar es www.ndteam.com.mx. La otra era .mx, pero ya estamos como por actualizar los últimos datos con la galería de los eventos anteriores de Monterrey y Bogotá. También ya vamos a tener habilitadas, si todo sale bien esta semana, la pasarela de pagos para inscripciones y todo lo demás, ¿no? O sea, ya a lo mejor para que sea de forma automática, pero si no también pueden contactar a Andrea o cualquiera de nosotros. Muchas gracias, los quiero mucho, los quiero ver triunfar. Listo. Cuídense, no, sí, cuídense. Un abrazo. Gracias, Pati. Te lo juro, Cam. Los chetos gris oscuros son los buenos. No, hombre, güey. Los chetos chidos son los azul oscuro. Nada, güey. Checa. A mí siempre me habían dado chetos gris claro. Pero la otra vez probé unos chetos gris oscuro y dije... ¡Guau! Güey, entiende que negrices, los buenos son los azul oscuro. Es más, deja tú los chetos, güey. ¿Doritos verdes o azules? No, hombre, para Doritos los grises, güey. Wow. Nos vemos.